Una fotógrafa, una geóloga sensible a la divulgación de la ciencia, un ilustrador y una periodista científica formamos el grupo de apropiación social del conocimiento geocientífico correspondiente al libro The Geology of Colombia. Fuimos parte de una estrategia que lleva durante varios años llevando a cabo el Servicio Geológico Colombiano, no solamente para llegar con las investigaciones a la comunidad científica, sino también para llegar con todos estos resultados y estos análisis a la población en general. Con un grupo liderado por Jorge Gómez Tapia, estuvimos reuniéndonos para empezar a diseñar esta estrategia que fue conformada por varios productos de acuerdo con las diferentes audiencias a las que queríamos llegar. Una de las primeras etapas de este proceso de divulgación es contar y compartir ese conocimiento a nuestros colegas o a esos grupos de interés que ya tienen un interés por aprender un tema específico. Por eso dentro de la estrategia del libro, los autores y también el comité científico dirigieron algunos talleres y conferencias para impartir ese conocimiento. Fuimos a salidas de campo y en esas salidas de campo también nos encargábamos de ir a las alcaldías, por ejemplo, hablar con los tomadores de decisión, con aquellos que están viviendo el día a día de los diferentes acontecimientos que pueden suceder a partir de la geología y les contábamos lo que estábamos haciendo. También invitamos a colegas míos, a periodistas, para que tuvieran la posibilidad de experimentar en el campo qué era lo que estaban haciendo los geólogos. Y también con la comunidad estuvimos trabajando, intercambiando saberes. Tanto los geólogos les contaban todos los análisis que estaban haciendo en sus investigaciones, como la comunidad que vive, las poblaciones que viven en los sitios donde se están haciendo las investigaciones, también tenían la oportunidad de intercambiar todo lo que ellos sabían de sus respectivas comunidades y de los sitios geográficos donde habitan. En Guajira, por ejemplo, también estuvimos en la escuela Flor del Paraíso, donde convocamos a los niños, pedimos el permiso para ir a contarles lo que estábamos haciendo en el Cerro Yuruma, y fue tal la convocatoria que además hubo pobladores que se nos colaron en el salón. Y dentro del proceso de divulgación y de apropiación social del conocimiento, las comunidades que están en el territorio son nuestros aliados para ayudarnos a compartir ese mensaje. Entonces vamos a ver un corto video donde también se han involucrado la policía de turismo, y la geología puede convertirse también en un atractivo para el turismo. Territorio muy importante desde el punto de vista arqueológico, es patrimonio de la humanidad, y con todo este vulcanismo monogenético podría ser un patrimonio geológico también. Estamos en compañía de la policía de turismo, porque la policía de turismo está donde tú quieres estar. Parte de todo este proceso que les vamos a mostrar durante la presentación van a ser las vivencias que se tuvo tanto de los geólogos como los comunicadores y los profesionales de la parte gráfica, y sobre todo esa primera inmersión que tuvieron los investigadores al mundo de las comunicaciones. Nosotros de la parte de la comunicación, de la parte de las artes, también tenemos un encuentro con el conocimiento geológico al cual no teníamos antes acceso. Unas sorpresas que nos encontramos que para los geólogos son muy cotidianas, pero que para uno no tanto. Por ejemplo, este encuentro que tuvimos acá de un fósil en una de las salidas de campo. Y aquí ver cómo la geología, así como nos maravilla a los que estudiamos la Tierra, también vemos en esta fotografía que hay gente de la comunidad, hay nuestros compañeros que son comunicadores y geólogos, todos reunidos bajo este fósil y contando una historia, cómo este fósil nos cuenta
algo que pasó hace millones de años y que es, pues digamos, muy sorprendente para muchos. Y también contarles que toda esta estrategia de divulgación del conocimiento geocientífico trata de aterrizar estos papers y estas investigaciones a una experiencia para ver, palpar y olfatear. Así como siempre lo hacemos los geólogos en campo, queríamos transmitir ese mensaje también a través de las diferentes publicaciones y productos de la estrategia. Lo más interesante y más enriquecedor es ver cómo el científico y cómo el periodista tienen miradas diferentes. Esta diapositiva, por ejemplo, nos muestra el momento en el que llegábamos por la carretera a ver el Cerro Machín. Los geólogos se emocionaron mucho y empezaron con sus cámaras a tomar las fotografías del Cerro Machín, y ahí me ven ustedes a mí que yo no encuentro el Cerro Machín, el volcán Cerro Machín, porque yo estaba acostumbrada a que los volcanes son como nos enseñan en el colegio. El Cerro Machín es completamente diferente a eso y yo no lo veía. Entonces esta inmersión realmente es para empezar a relacionarse el científico con el periodista aprendiendo de la ciencia aprendiendo de cómo se comunica. Toda la estrategia fue un proceso muy riguroso, constante y organizado. Esta estrategia empezó en el 2018 y finalizó ahora con el simposio de Geology of Colombia, la historia geológica del territorio colombiano, y queremos mostrarles cómo fue el paso a paso para llegar a esos productos finales, que fue un recorrido largo. Inició con la selección de los capítulos. De los 58 capítulos en total que tiene el libro, escogimos esos que sean más coyunturales y que puedan expresar la parte geológica también de una forma divertida o llamativa para un público no especializado. Eso lo hacíamos en grupo interdisciplinario, geólogos, comunicadores, fotógrafos, ilustradores, ellos nos iban contando de qué trataban los capítulos y nosotros íbamos más o menos diciendo, bueno, esto sí puede ser mediático, esto sí puede interesarle a tal tipo de audiencia, lo podemos enfocar desde ese punto de vista o de otro punto de vista. Lo importante era que llegáramos a consensos de identificar aquellos que realmente iban a impactar. Llegamos a leer aquellos artículos científicos que forman los capítulos, tarea que fue difícil, lo confieso, tuve que apoyarme con los geólogos primero en un primer momento para que me explicaran aquellos tecnicismos y palabras geológicas que eran difíciles de comprender. Eso lo hice con el grupo aquí del Servicio Geológico Colombiano para luego sí estar preparada de tal manera que pudiera hacer la entrevista con el investigador principal de los capítulos que habíamos identificado. Ahí también en ese momento hablábamos de a qué medio se lo íbamos a ofrecer, porque cada medio de comunicación tiene una audiencia específica, más o menos uno sabe a quién le llega, entonces dependiendo del tema del capítulo lo ofrecíamos a diferentes medios de comunicación que podían ser impresos en televisión y digitales. Y en esta etapa del proceso también fue crucial seleccionar esos temas que sí o sí debían quedar plasmados tanto en el video, en el material gráfico, y también esas preguntas que queríamos hacerle a los investigadores para que ellos se inspiren o se motiven a contar la historia. Entonces fue el proceso como de planeación, y luego sí ya acudimos a invitar a los investigadores, sea a salidas de campo o a entrevistas. Ahí, por ejemplo, estamos con el profesor Carlos Jaramillo, con quien hicimos el trabajo de los primeros fósiles de plantas que existen aquí en Caldas, y nos contó la historia de cómo va evolucionando el planeta Tierra para empezar
a florecer con plantas, con flores. También estuvimos entrevistando al geólogo Germán Bermúdez, quien fue el que descubrió en la isla de Gorgonilla las evidencias de que hubo un meteorito que cayó en la hoy península de Yucatán y formó una explosión planetaria que extinguió los dinosaurios. Una de las etapas más importantes de este proceso fue las salidas de campo que hicimos con los autores a esas zonas donde ellos han realizado por años sus investigaciones. Les hicimos una invitación para que ellos nos acompañaran junto con todo el equipo de apropiación social del conocimiento. Y son las salidas de campo que yo las llamaba paseos y me regañaban los geólogos porque yo les decía paseos. Realmente eran unas experiencias inolvidables donde además teníamos que preparar a los científicos para que se soltaran, para que contaran sus historias como si se las estuvieran contando a su abuelita, a su hijo de 15 años. Así que aquí, por ejemplo, vemos a Alberto Núñez, vemos a Leslie Noé, quienes están en su trabajo geológico, pero también preparándolos para que realmente pudieran expresarse de una manera comprensiva para todas las personas. Aquí es el momento eureka de Leslie, donde encuentra su fósil que estaba buscando, y esa mirada también es bien bonita de cómo nosotros vamos interiorizando toda esa energía que le ponen los geólogos cuando están en campo y cuando están frente a lo que ellos están investigando y quieren conocer hasta el último secreto que es el olfato que tienen los geólogos para encontrar su punto clave, su huella en el tiempo. Así es. También fue muy interesante para los geólogos estas experiencias, ya que para muchos era su primera vez que se acercaban ante un medio de comunicación o ante las cámaras, o intentar simplificar el lenguaje que estábamos acostumbrados a escribirlos en esos artículos científicos. Igual, como es tan importante para nosotros ver las evidencias en campo, asimismo fue para los comunicadores importante poder ver y palpar y así asimilar más fácil lo que queríamos contar. Aquí están viendo ustedes un ejemplo de la salida de campo de la Cordillera Central que se hizo con el profesor Agustín Cardona. Es un detrás de cámaras donde podemos ver que estamos trabajando con el grupo de investigación, y pues aquí digamos que la parte divertida del asunto es que logramos ya digamos trabajar en equipo, tanto nosotros como equipo de divulgación y pues los investigadores. En la siguiente imagen ven que el investigador principal, Agustín Cardona, terminó haciéndonos la iluminación para la entrevista. Entonces, pues digamos que esos son como resultados de ese trabajo de campo en el cual hemos logrado llegar como a un diálogo y a unos puntos en común, donde ellos también empiezan a entender nuestro trabajo desde una estética y desde una necesidad narrativa, para que también sus experiencias geológicas se vean mucho más agradables. Y la salida de campo también tiene su encanto en el sentido de que ellos se van soltando. El primer día están rígidos, no saben cómo conversar. Uno empieza a trabajarles, a decir, explíqueme más, y ya al final ellos están posando, al final ellos también saben cuál es esa mirada de la fotógrafa que quiere tomar la miniatura del ser humano frente al planeta completo, como lo vemos en este Cerro Machín. Así como decía Lisbeth, parte de la experiencia fotográfica y audiovisual que surgió en estas salidas, digamos, fue como intentar conectar estas miradas desde la ciencia y desde, digamos, el arte. Aquí es una experiencia en San Juanito, donde el clima no nos favorecía y realmente la geología no aparecía. Pero para mí
la experiencia de la textura, del blanco y negro, de no poder ver bien estas formaciones, era completamente mágica. Pero los geólogos me decían que esto era un desastre porque realmente no podíamos apreciar lo que estábamos buscando en esa formación. Esta otra fotografía también, digamos, para mí como profesional me presentaba un reto de trabajo, porque Jorge Gómez Tapias nos llevaba a ver este paisaje y nos decía como, miren este volcán, hagámosle la foto a este volcán. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el volcán? Volvemos un poco al inicio de la explicación de Lisbeth, que hay que empezar a ver con otros ojos y con estos otros ojos de las geociencias. En esta fotografía está el volcán Alsacia. Aquí podemos ver su cráter y sus depósitos. Este es la portada del volumen 4 cuaternario de la obra de Geology of Colombia. Este volcán se reporta por primera vez en este libro e incluso a veces para los geólogos es difícil identificar ciertos rasgos o ciertos temas en geología porque dentro de la geología hay experticias y hay diversidad de temas, entonces interactuar entre todos y compartir este conocimiento ha sido una experiencia muy bonita. Y en medio de ese encuentro de profesionales, de ese encuentro de saberes, también hay como una mezcla, digamos, ya de lo que nos han aportado a nosotros los geólogos desde su ciencia y también nosotros cómo devolvemos un poco desde la parte de las artes. Entonces aquí vemos una salida de campo donde nos enfocamos a hacer fotografía y a que los geólogos también experimentaran la parte de composición, de color, de luz, de cómo construir una fotografía para así también enriquecer su propia práctica profesional. Los resultados y productos finales de todo ese trabajo en campo, de las entrevistas, quedaron plasmados en publicaciones tanto en medios de prensa, en redes sociales, en la página web del libro, y queremos contarles ese paso a paso ya de la publicación. En las salidas de campo no se puede desperdiciar ni un minuto, hay que grabar, hay que tomar notas, hay que ver el ambiente y empaparse de la atmósfera que uno está viviendo para poder después plasmarla en el artículo científico. En este caso, estábamos ya con Gloria Patricia Cortés en la salida de campo para mirar el volcán Cerro Machín. Ahí ella me estaba explicando en los mapas, en los tecnicismos durante la salida de campo, y luego entonces en el momento que yo empiezo a escribir la nota y se las muestro a los geólogos para que no vaya a cometer ninguna imprecisión, empezamos a hacer un rifirrafe ahí con el título. Entonces yo le digo, bueno, lo voy a titular Ojo con el volcán Cerro Machín, y ella me dice, no, es que ojo con el volcán Cerro Machín, con el Galeras, con el Cerro Bravo, con todos, ese título no funciona, más bien pongamos las huellas de los lahares generados por el volcán Cerro Machín en los últimos 10.000 años. Entonces yo le digo, eso está muy largo, no podemos usar una palabra como lahares, ¿qué es un lahar? Ese no es una palabra común y corriente. Un título en periodismo tiene que ser un título muy seductor, muy amable, que invite realmente al lector a leer, o sea que yo no puedo poner lahar. Entonces me dice, pero es que lahar es una palabra muy importante para describir ese proceso geológico. Le digo, listo, sí vamos a utilizar la palabra lahar, pero dentro del texto, y la explicamos. Entonces, escojamos unos títulos que nos gusten a ambas. Entonces, pueden ser las históricas avalanchas generadas por el volcán Cerro Machín, pueden ser las huellas dejadas por las avalanchas del volcán Cerro Machín. Entonces ya ella va cediendo y dice, bueno, puede ser también las huellas que ha dejado el volcán Cerro Machín en los últimos 10.000 años. Y finalmente ese artículo lo mandamos al Espectador y miren cómo salió, el volcán que nadie ve. O sea que eso es un trabajo en equipo, un trabajo que no depende sola y exclusivamente ni del periodista, ni de la fuente, ni de la fotógrafa. Es un trabajo de grupo, que se complementa. Y lo interesante de esta portada del Espectador es que en ese momento estaba en erupción un volcán en Hawái y un volcán en Guatemala. O sea,
estaba en la boca de todos los ciudadanos del planeta las erupciones de estos volcanes. Entonces era coyuntural, era de actualidad y el espectador resolvió incluirlo en su portada. Pero también lo interesante, yo creo que Alejandra podría explicarnos también un poco por qué escogerían esta foto para la portada. Yo creería que esta fotografía la eligieron dada la coyuntura que nos narraba Lisbeth, y pues digamos que con Lisbeth preparamos un archivo de paisajes geológicos que hablaban sobre el Machín y como otras 3 fotos que hablaban, digamos, sobre las personas que vivían en el volcán. Creería yo que la decisión editorial fue crear esta relación de las personas que realmente viven con esa amenaza día a día y a veces no lo saben. Así que tuvimos la fortuna de que los medios de comunicación encontraran interesantes estas historias que estábamos contando. Publicamos en El Tiempo, publicamos en El Espectador, también publicamos en la revista Semana. Todo esto fue durante el 2018 y parte del 2019. Y nosotros nos preocupamos por evaluar cuál fue el impacto que tuvo cada uno de estos productos de la estrategia. Los artículos que se publicaron en periódico impreso, cada uno llegó a cerca de 200.000 personas en Colombia y en la web fue consultado cerca de 14.000 veces en promedio cada artículo. También fue muy agradable leer los comentarios de la audiencia que les parecía importante esta información que estábamos comunicando, que les parecía muy buen artículo. Me gustó este comentario que decía que le pareció muy buen artículo el que hablaba sobre la evolución de la cordillera oriental y que le parece que ahora por favor le expliquen las otras 2 cordilleras, o sea, cómo fue su evolución. Esto quiere decir que la comunidad sí se está interesando por temas de geología y que tenemos casi que una obligación los investigadores de comunicar eso porque son las poblaciones las que deben finalmente tener esa información. Otra de las etapas y recursos que utilizamos en la estrategia fue realizar videos cortos que complementaran o que agregaran temas que no se habían podido abarcar en los artículos periodísticos. Como venía diciendo Melissa, otra gran parte de la estrategia de divulgación fue la creación de unos videos cortos que dieran cuenta de las salidas de campo que hicimos con los investigadores. Estos videos involucraban una gran preparación por parte de todo el equipo para llegar a un guión que lograra contener tanto la parte científica como la parte narrativa, estética y visual que queríamos lograr para atraer a nuestra audiencia. Incluso muchas veces fue necesario acompañar esas explicaciones que daban los geólogos en estos videos con mapas o con diagramas de bloques, en fin, porque ni siquiera con las tomas de campo a veces habían conceptos que se lograban explicar. Entonces, también exploramos estas herramientas que permitieran que la audiencia se familiarice más con los conceptos que queríamos transmitir. En total publicamos 10 videos en el canal de YouTube del Servicio Geológico que los pueden consultar en la lista de reproducción que se llama Libro de Geology of Colombia. Cada uno de estos videos tiene aproximadamente hasta el momento 2.300 vistas y ha sido pues como un reto también que esos temas que quizás no son tan coyunturales como un volcán, lograrlos hacer atractivos para todas las audiencias. En las salidas de campo también tuvimos la posibilidad de visitar los medios locales porque nos interesaba que la gente que está acostumbrada a consultar, ver, leer sus medios regionales también tuvieran la posibilidad de enterarse de estas historias geológicas. Así que en Ibagué estuvimos en El Nuevo Día y esta fue
el producto que sacó la periodista, la colega de allí del Nuevo Día, también cuando estuvimos en haciendo la investigación de la Cordillera Central con el geólogo Agustín Cardona, la emisora Inmaculada Estéreo, una emisora de la Iglesia de Aguadas, nos abrió los micrófonos para que el profesor Cardona y Jorge Gómez tuvieran la posibilidad de contar la investigación que estaban realizando. En la emisora Guayú Estéreo, en La Guajira, el geólogo Pedro Patarroyo tuvo la oportunidad de explicar cuáles eran las investigaciones que estaba realizando en ese terreno que alguna vez fue mar. Escuchemos un fragmento de esa entrevista. La península estuvo sumergida mucho tiempo debajo de la tierra, debajo del mar. Sí, el término cuisa también está relacionado con una unidad geológica que se llama la formación Cuisa, pero que es muchísimo más antigua que la formación Yuruma. Y lo interesante de esta formación Cuisa es que tiene fósiles que son muy parecidos a los que se encuentran en México. Entonces eso nos está contando que en algún momento ese mar estuvo juntando sectores de La Guajira y de México, y pues también sabemos que antes de eso tanto México como buena parte de Colombia estuvieron juntos en algo que geológicamente llamamos la Pangea. Las redes sociales fueron parte fundamental en nuestra estrategia de divulgación. Parte de lo que quisimos incentivar fue su uso para comunicar temas de ciencia, no solo farándula, no solo vender cosas o temas personales, sino que también podemos usarlas para capturar nuevo público que se interese en las geociencias. Basados en los resultados que obtuvimos en esta estrategia, queremos hablarles y hacer énfasis en ciertos temas que destacamos de las redes sociales para comunicar ciencia, como que en las redes sociales podemos crear redes de colaboración, establecer relaciones profesionales, incluso grupos en redes sociales para compartir temas de ciencia. Es una herramienta muy oportuna para entregar información noticiosa o que queremos que llegue rápido a las comunidades, por ejemplo, una amenaza o un riesgo geológico. También es más económica que muchos otros tipos de divulgación. Podemos utilizarlas también para informar, inspirar y sobre todo interactuar con esas audiencias que son de diferentes edades, de diferentes géneros y de diferentes países que quieren también darnos sus comentarios o qué temas quisieran ellos conocer. Entonces, las redes sociales nos facilitan ese canal para conocer más a nuestros públicos. En Instagram, lo que quisimos hacer, y en cada una de las redes sociales que utiliza el Servicio Geológico, que es Facebook, Twitter e Instagram, fue publicar un set de 10 fotografías que a través de ellas vayan contando esa historia geológica, también a la par de los videos y de los artículos periodísticos. Entonces, aquí un ejemplo es sobre volcanes monogenéticos en el sur de Colombia. Quisimos iniciar esta historia mostrando un ejemplo de esos volcanes que está, pues digamos, como muy evidente en esta fotografía. También hablar un poco sobre cómo hacen ese estudio los geólogos en campo, rasgos en superficie que las comunidades pueden verlos y identificarlos, también esos depósitos o esas evidencias geológicas que buscamos en campo. Y esta es una fotografía aérea en la que hacíamos un poco de interacción entre lo que se ve inicialmente y cómo se ve la interpretación. Aquí vemos ya subrayados los volcanes que a simple vista pues no se habían identificado anteriormente. Claro, la imagen es muy importante para las redes sociales, pero esas historias que queríamos contar, que eran las mismas, pero teníamos que tener en cuenta cuáles eran las audiencias. Como ustedes saben, las audiencias de Facebook son diferentes a quienes usan Twitter y son diferentes a quienes ven imágenes por Instagram, de tal manera que
ese también fue un trabajo en equipo, el estudio de las redes sociales y cuáles eran los lenguajes que debíamos usar para cada una de ellas. Otro de los productos que realizamos dentro de la estrategia de apropiación del conocimiento fue la realización de las historietas de la familia Piedrahíta. El hecho de poder introducir estas historietas dentro de la estrategia de apropiación nos servía para poder tener versatilidad, llegar a más públicos, poder diversificar esos contenidos, ampliarlos, tener una respuesta a partir de esto, una respuesta emocional mucho más cercana y también un ejercicio de simplificación de los contenidos para precisamente poder llegar a estas audiencias. En el proceso de desarrollo de esta caricatura, pues inicialmente nosotros planteábamos el uso de un plesiosauro, que es uno de los dinosaurios más reconocidos, digamos, que tenemos acá en el museo también, que planteábamos que interactuara con una científica para poder explicar conceptos. Dentro del trabajo posterior, esta idea fue rechazada de manera grupal y pasamos a una idea que fue darle voz a las rocas. En un primer acercamiento a estos bocetos que estamos viendo acá, decidimos crear una familia, para que la familia nos permitiera esa cercanía que estábamos buscando en su interacción, en buscar situaciones comunes que pudiéramos atravesar con temas geológicos para poder llegarle a la gente con esa mezcla. Después de que ese concepto estaba aprobado, hicimos un trabajo de fotografía con las muestras que se encuentran en el museo de rocas y de minerales, elementos de geología del país que pudieran representar diferentes puntos, como los tipos de piedras, tipos de rocas, perdón, fósiles, minerales, y ya llegamos a un avance. Parte de la selección o de la búsqueda de la selección es que esas rocas o esos elementos nos permitían generar un personaje. Seleccionamos estos 7 personajes y los nombramos también de manera grupal a partir de lo que es cada elemento que los compone. Por ejemplo, Amón, que es la monita, o Silo, que es un silópalo, un fósil de árbol, o por ejemplo Neis, que es una roca típica de los Andes. Entonces así fue que desarrollamos estos personajes y empezamos un poco como a darle personalidad a cada uno para que pudieran interactuar ya en los escenarios que planteábamos. Acá vamos a ver uno de los procesos de realización de una de estas caricaturas. Entonces parte del proceso que teníamos que hacer nosotros era tomar las ideas, generar también un guión muy similar a lo que se hace con los videos, plantear un boceto donde teníamos los elementos geológicos, mirar que los elementos que estábamos colocando dentro de los dibujos fueran coherentes y fueran reales con la geología en donde estamos ubicando los personajes, y meter estos conceptos geológicos dentro de diálogos que fueran comunes, que pudieran realizarse tal vez dentro de una familia en un imaginario geológico. Entonces, posterior a eso, nosotros manejábamos los textos, le hacíamos toda la corrección de estilo a los textos para poder pasar luego a hacer esta publicación también dentro de las redes sociales. Toda la parte de la familia Piedrahíta se manejó a través de internet. Entonces aquí ya vemos ya cómo fue el resultado final de esa caricatura. Sí, una de las líneas de las caricaturas de la familia Piedrahíta fue explicar el origen de cada uno de esos personajes de la familia. Entonces aquí esta historieta era para explicar Concha, que es la abuelita en la familia, y ya que son procesos que ocurrieron hace millones de años, utilizamos como el álbum de fotografías para contar esas historias del pasado. La otra línea que buscamos desarrollar fue, a partir de los artículos que ya se han publicado en prensa en diferentes medios, volver a retomar los artículos, volver a simplificar el texto, volver a hacer un trabajo de redacción para volver a invitar a la gente a visitar estos artículos a través del concepto clave que tenía atravesado y que sacábamos y colocábamos en la caricatura. En este caso podemos ver sobre el artículo de la isla Gorgonilla, que habla pues sobre las evidencias y las microtectitas que se encuentran ahí. Y
A partir de ese desarrollo de las caricaturas también buscamos plantear, por ejemplo, este set de stickers que era buscando que la gente se apropiara aún más de esto, soltar un poco el trabajo para que la gente pueda usarlo en su cotidianidad. Desarrollamos este set de stickers que está disponible para la descarga en internet, para que la gente lo pudiera meter en el celular, trabajarlo en el celular y seguir hablando de geología. En el chat del evento van a encontrar el link donde lo pueden descargar. También hicimos una como evaluación de esos posts en redes sociales. En total publicamos 114 posts en Facebook, 135 tweets y 121 publicaciones en Instagram. Evaluamos dependiendo de los temas diferente para ver cuál era el que tenía más enganche o que llamaba más la atención de las audiencias. Vemos, por ejemplo, que la familia Piedrahíta tuvo mayor impacto en Facebook, pero así también los artículos periodísticos se compartían masivamente en esta red social. Diferente a otros productos como lo que publicábamos en Instagram, como esta red social al principio tenía pues limitaciones para compartir esas publicaciones o los enlaces que redirijan a leer o ampliar esa información. Entonces por eso, por ejemplo, los artículos periodísticos no era tan eficaz la divulgación en ese medio. Entonces asimismo fuimos determinando qué funcionaba más para cada red social. Todas estas publicaciones están almacenadas en la página web del libro de Geology of Colombia del Servicio Geológico Colombiano y ustedes pueden consultarlas, descargarlas, leer los artículos, ver los posts en redes sociales y que utilicen esta herramienta para hacer otras estrategias de divulgación. Pueden encontrar en la página web, en la parte final, está todo lo que se refiere a esta estrategia de divulgación. Pero una estrategia de divulgación o de apropiación social del conocimiento no termina en la publicación, termina en conocer qué le generó a la audiencia. Y aquí entonces vemos algunos de los comentarios de la gente que no solamente se quedó en el titular, sino que leyó el artículo periodístico o vio completo el video o simplemente comentó el post en las redes sociales. Y tuvimos unos comentarios que nos llenaron de satisfacción de saber que estábamos cumpliendo con la labor de llevar el mensaje del libro The Geology of Colombia a audiencias que quizás sin esta estrategia nunca hubieran podido conocer lo que cuenta esta obra. De toda esta estrategia hay lecciones aprendidas, hay resultados que vale la pena tener en cuenta para futuras estrategias, hay algunos otros elementos que nos satisfacen muchísimo. Pero por ejemplo, en el caso de los medios impresos, uno tiene que ser original en el título, en el enfoque y tiene que ser muy seductor desde el primer elemento que llega al ojo del lector. Ojalá pueda pegarle a la coyuntura, pueda pegarle a la actualidad, que fue lo que pasó con este del volcán Cerro Machín. Lo más interesante, y por eso hablamos de periodismo científico, es que todos estos artículos que salieron en medios de comunicación, los videos, incluso las caricaturas que muy creativamente desarrolló Miguel, son basados en investigaciones científicas que han sido evaluadas por pares y que de alguna manera tienen un reconocimiento científico. Estamos diciendo, estamos contando historias que son reales, que son resultado de investigaciones científicas. La estamos haciendo tratando de llegarle al corazón de las audiencias y por eso usamos la emotividad, por eso a veces usamos el factor humano para llegarle a los lectores de una manera mucho más amena.
También usamos imágenes y recursos periodísticos que se usan en todos los medios de comunicación, como destacados, como las infografías, unas fotografías muy bien pensadas y finalmente un lenguaje claro, sencillo, que ese es el que tenemos que negociar con los científicos. Ahora, pues también como una lección aprendida, yo les voy a hablar de unos tips para producción de videos o mini clips. Después de todo el aprendizaje de las salidas de campo que tuvimos con nuestros geocientíficos. Lo primero es que recomendamos que pues desde nuestra estrategia los videos no tengan una duración o un promedio de duración entre 5 y 7 minutos. Lo segundo es que estudien muy bien su audiencia, para quién van a hacer estos videos, quién quieren que los vea, quién quieren que interactúe, en qué canal los van a publicar, pues también para tener en cuenta la forma de captura de ese mismo material. Es muy importante, antes de comenzar a grabar, delimitar la idea, desde el trabajo con la periodista científica, con la persona que hace el trabajo de la investigación geológica, como ese contenido editorial, ¿qué queremos decir en ese video? Porque pues digamos que también las salidas de campo tienen un tiempo corto, entonces si no logramos capturar ese material, pues ya no vamos a poder volver y no vamos a poder tener las imágenes que necesitamos. Lograr que también ese tema, que aunque puede ser robusto desde lo que, como nos decía Lisbeth, desde el lenguaje científico, terminemos aterrizándolo a un lenguaje familiar, que sea entendible, que sea comprensible y que genere esa empatía por saber más. Y por último, otro consejo es definir el estilo narrativo que quieren para el proyecto. Si va a ser, dependiendo de la cantidad de videos, de la cantidad de tomas, de salidas de campo, pensarse cómo quieren narrar esa historia, si lo quieren hacer desde una crónica, si lo quieren hacer desde un documental, si lo quieren hacer como un reportaje. Es importante tener claro eso antes, como desde un comité editorial científico, para que su producto lo vean muchas personas y lo aprecien. En redes sociales identificamos que evidentemente el primer gancho para cautivar esa audiencia son tener imágenes limpias, llamativas, estéticamente agradables, y luego ya la audiencia va a leer estos textos. Entonces debemos tratar de apelar a las emociones o a temas familiares, contextualizarlos en un lugar geográfico para que ellos así incremente su interés en estos temas que estamos tratando de comunicar, que la información sea sencilla. Y igual que lo hemos venido enfatizando, es conocer la audiencia. Evidentemente es la clave para tener, digamos, posts o publicaciones pues exitosas en redes. Y por último también queríamos como recomendar hacer o pensar en una diversificación de los diferentes recursos de los que se tienen disponibles para poder precisamente llegar a esa audiencia que es más amplia, poder llegar a sintetizar, bien sea a través de ilustración, a través de fotografía, ese punto emocional que es tan importante para que la gente se apropie de ese material y lo pueda integrar en su cotidianidad. Otra de las lecciones aprendidas es que sí podemos trabajar científicos y comunicadores con un objetivo común: contarle a la ciudadanía todos los resultados de las investigaciones que hacen nuestros geólogos colombianos y nuestros científicos colombianos en general. Aquí en Paipa fue un poco difícil, se los confieso, pero logramos que todos nos pintáramos la cara y posáramos frente a la cámara de Alejandra, que le tocó correr para que también pudiera salir en la foto. Un trabajo en equipo siempre tiene buenos resultados. Yo decidí traer estas fotografías a la presentación porque es un ejemplo de cómo hemos trabajado de la mano con los geocientíficos para lograr hacer estos productos comunicativos que nos han traído tantos retos de aprendizaje a nosotros como profesionales de otras áreas, pero también mucha satisfacción en saber que hemos llegado a tantos públicos diversos y que hemos logrado hacer una gran divulgación de la obra de The Geology of Colombia. Yo quisiera también invitar a todos mis colegas geocientíficos y también profesionales de otras ciencias a que hagan divulgación para públicos no especializados, porque la investigación no termina
cuando se publica ese paper en una revista indexada, sino cuando las comunidades o diferentes audiencias como los tomadores de decisiones usan esta información para evitar desastres naturales o para planear sus territorios. Aquí también hay que ser muy recursivos y creativos para llevar esos lenguajes y quiero que veamos un pequeño video del profesor Agustín Cardona en el que utiliza su libreta de campo para ejemplificar un proceso geológico. Doblando aquí adentro. Entonces digamos que lo que yo estoy viendo aquí es esto. Regionalmente estoy doblando, pero localmente estoy haciendo también solamente. Entonces, claro, como uno no puede seguir toda esta estructura porque eventualmente no aflora, pero si uno ve estos pequeños pedazos, uno puede reconstruir la geometría. Y esa geometría estaría en el perfil, está ahí. Sí. Una reflexión también es que las habilidades de cada uno, independientemente de cada profesión, de cada disciplina, se deben poder usar para poder transmitir estos mensajes a los diferentes públicos, bien sea a través del dibujo, bien sea a través de la fotografía, a través de las gráficas geológicas. Todos podemos armar un mensaje sobre el conocimiento para transmitirlo. Esta estrategia la hemos compartido en diferentes escenarios. Aquí estamos en el Congreso Internacional de Gobernanza de la Ciencia y la Tecnología, en la que asistieron personas de toda Sudamérica y en la que estuvimos discutiendo estos temas y cómo cada vez están tomando más relevancia en incluirlas dentro del proceso investigativo y como también una política gubernamental. También la presentamos en el GSA, un congreso internacional en Estados Unidos, y donde también ya los geólogos y los científicos están desarrollando pues grandes estrategias y se interesaron por esta porque ha sido, digamos, de gran magnitud el impacto que ha tenido en Colombia. Finalmente queremos invitarlos a que consulten todos estos recursos que están disponibles en la página web, como se lo mencionamos, y igual les vamos a dejar los enlaces en el chat. Y mil gracias por conectarse a esta transmisión, al igual que invitarlos a que hagan divulgación y que disfruten esto que realmente es muy apasionante. Gracias. Gracias.